Nuestro ateneísta va a llegar desde La Pampa, pero ahora le vamos a robar unos minutos a alguien que nos va a ayudar a hablar de un tema que es más que polémico y delicado. Hoy venimos Hoy polémicos por estamos donde nos mires, en el sector agropecuario y en la economía en general, y que como tiene que ver viniste con hoy. los impuestos. A Los ver, impuestos y el campo. Yo te voy a hacer te voy a cortito, te sí, voy a trucar una conversación con Tamara, mira, sí. porque viste que las mujeres somos locuaces. Hola Tami, ¿cómo andás? Qué bárbaro, ¿viste lo del diario? ¿Qué pasó? Viste que otra vez el campo, son los mayores evasores de la Argentina. No te puedo creer. Bueno, pero eso es de siempre. ¿Viste? Es lo de siempre. Es el grupo el grupo económico más evasor es el campo. Todo negro. Totalmente. ¿Viste cómo me agarró al toque? Todo ¿Viste negro. cómo es? Bueno, ¿es así o es puro mito? ¿Se puede o no se puede? Estamos ya en contacto telefónico con el doctor Hugo Rossi, es abogado, asesor impositivo, político, productor agropecuario, y madrugador. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Con Ale Yamate saludamos. Buen día, Karina, Alejandro, ¿cómo están? ¿Cómo les Buen va? día, Hugo, ¿cómo te va? Pero muy bien. La pregunta fue cortita. ¿Es cierto que el campo es el grupo económico que más evade en la Argentina? Yo creo que evidentemente los venía escuchando antes cuando hablaban de transgénicos y de biotecnología, y este es otro de los mitos que andan dando vueltas, lamentablemente, sobre la producción y sobre el campo, y es que el sector evade y que el sector es el principal sector de la economía en evasión de impuestos. La verdad es que no es así, la verdad es que todo lo contrario, el campo es el principal aportante de divisas para nuestro país. Hoy, por suerte, cada vez más esto ya se conoce, por suerte el puente con la ciudad, y en eso hacen un gran trabajo ustedes como comunicadores, es cada vez más firme, y es el desafío todavía nuestro como sector de seguir comunicándolo, porque no es real. Desafortunadamente se han creado un montón de mitos alrededor de nuestra actividad. Este es uno de ellos. Lo que hablaban ustedes sobre los transgénicos, no le eche la culpa a tomate, decían ustedes, es otro. El tema de los fitosanitarios y su toxicidad. Yo he llegado a escuchar, ayer estaba en una reunión CREA y me decían, claro, lo que pasa es que lo que nos dicen es que la siembra directa genera las inundaciones que hay hoy o el exceso hídrico que hay hoy en buena parte de la pampa húmeda. O sea, Increíble. es otro de los mitos que andan dando vuelta. La verdad es que en los últimos años han proliferado, lamentablemente, y ayudados por este mito, una serie de obligaciones impositivas y formales, lo que llamamos regímenes de información, cada vez más importantes y que intervienen más en la actividad diaria, y que además garantizan, por otro lado, que sea imposible que el productor evada, porque la verdad es que hoy cada productor agropecuario tiene que cumplir entre 4 y 6 regímenes de información como mínimo, entre AFIP y las direcciones de rentas de la provincia en la cual produzca. Tenemos que declarar desde nuestra superficie agrícola, capacidad productiva e información de cosecha. Hay un registro de contratos nacional de AFIP por una resolución general. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires hay otro, que si uno no lo cumple, que venció ahora, es la 3208, pierde el descuento de buen contribuyente del impuesto inmobiliario. Bueno, está el famoso registro fiscal de operadores de granos, e inconstitucional registro fiscal de operadores de granos, un registro de sujetos vinculados, de contratos asociativos, el RUCA, que es el registro único de operadores de la cadena agroalimentaria. La verdad que si uno piensa que el sector agropecuario puede llegar a evadir impuestos con todo este excesivísimo control, como no existe sobre otra actividad, sinceramente se está apoyando sobre preconceptos y sobre mitos que tenemos que entre todos ayudar a derribar, ¿no? Voy a intentar tomar una postura un poco crítica, incluso para ver si podemos dilucidar algunos puntos. Yo personalmente creo que la evasión fiscal se puede presentar en cualquier rama de la economía, incluso por más férreos que sean los controles, porque si me pongo a pensar que el Estado en teoría se queda con el 73-74% de la renta agraria, probablemente haya algún ámbito dentro de toda la actividad agropecuaria en donde la evasión pueda ser posible, digamos, pero del mismo modo que lo es en cualquier rama de la actividad económica en Argentina, no es privativo del campo. La pregunta que te quería hacer era, como le decía antes a Karina, si dentro de todas las instancias del proceso agropecuario hay algún ámbito en donde la evasión sea un poco más fácil. Es evidente y una obviedad que el exportador no puede evadir al momento de vender, pero tal vez sí al momento de contratar personal o de alquilar el campo y subalquilar. O sea, en algún lado puede haber algún componente evasivo, y yo ni siquiera abriría un juicio de valor. O sea, lo que estamos intentando hacer es, como vos decís, desmitificar que son los grandes evasores, porque eso sí creo que es un mito, o una estigmatización más que un mito. Pero sí puede ser que haya algún componente de evasión, como en cualquier otra actividad de la economía argentina.
indudablemente, coincido. No, sin duda que debe haber, como en toda otra actividad, gente que evade, y afortunadamente las direcciones de rentas provinciales y la FIP, para lo que son los impuestos nacionales, tienen facultades de sobra para fiscalizar y asegurar al resto de los que quieren pagar sus impuestos y estar en regla, que todos paguemos y que todos aportemos y contribuyamos de acuerdo a nuestra capacidad contributiva. O sea que, indudablemente, si los hay, las herramientas están. La realidad es que la posibilidad de evadir es cada vez menor en el campo, porque a diferencia de otras actividades, en el campo se dan una serie de impuestos que directamente no consideran para nada la posibilidad de evadir. Por ejemplo, las famosas retenciones, que tanto escuchamos hablar. Las retenciones son un impuesto a los ingresos brutos en la práctica. Otro impuesto a los ingresos brutos, además del provincial que todos pagamos en nuestras producciones, y que no contemplan absolutamente para nada la posibilidad de descontar gastos, ni siquiera la posibilidad de que un año a uno le vaya mal, o tenga un quebranto, porque en definitiva produzca 500 kilos de soja o 3.300 en una hectárea, es decir, pierda plata o la gane, en cualquier caso se va a pagar el 35% de entrada y sin considerar si en definitiva eso perdió plata sobre el valor de esa producción. O sea, y eso tampoco genera un crédito fiscal, por ejemplo. Absolutamente. Eso no solo es un nos genera costo crédito fiscal, directo. Tal cual, sino que además genera un perjuicio gravísimo para las provincias y para los municipios, que es que reduce la base imponible de impuestos coparticipables. Recuerden que las retenciones no son impuestos coparticipables, y lo que hacen es, del 100%, vamos a hablarlo en términos fáciles, ¿no? Del 100% del ingreso, el Estado Nacional se lleva el 35% automáticamente. Por lo tanto, todos los demás impuestos que son coparticipables y que vuelven a las provincias para el desarrollo del interior, por ejemplo el impuesto a las ganancias, ya se empiezan a aplicar sobre una base reducida como mínimo, en el caso de la soja, de un 35%. Entonces, a nivel micro del productor no generan un crédito, no se pueden utilizar, no contemplan el caso de un quebranto, porque en definitiva se aplican sobre el primer kilo de soja que exista en pie en el campo, y a su vez a nivel macro para nada vuelven a las provincias, salvo este Fondo Federal Solidario que contempla solamente una pequeña porción. Entonces, la verdad es que cada vez más el sistema productivo es regresivo, el sistema impositivo sobre la producción es regresivo, y cuesta cada vez más pensar en que un productor pueda llegar a evadir alegremente, como muchas veces el imaginario popular lamentablemente cree, porque los impuestos ya directamente se aplican sobre la producción bruta, digamos. Claro. ¿Existe la posibilidad de que, a pesar de que no debiera ser así, se estén superponiendo impuestos que paga, citemos el caso, un productor de cualquier localidad de la provincia de Buenos Aires? Digo, una tasa, un impuesto municipal, provincial, nacional. Mira, definitivamente, no solo existe la posibilidad, sino que existe en la realidad. Dos ejemplos. Uno, una superposición entre impuestos nacionales e impuestos provinciales, que es este mismo de las retenciones, más el impuesto a las ganancias con el impuesto a los ingresos brutos. La verdad es que, como decíamos, las retenciones se aplican sobre el bruto, no sobre el neto, deducido los gastos que uno debe hacer para generar una ganancia, y el impuesto a los ingresos brutos, que todos pagamos en las distintas provincias, también, como su nombre lo indica, se aplican sobre los brutos. Entonces, en definitiva, estamos teniendo una superposición sobre el mismo concepto. De hecho, en el Pacto Federal para el Empleo, el Desarrollo y el Crecimiento del año 93, fíjense cómo son las cosas, que la Nación y todas las provincias se comprometieron a, en unos pocos años, antes, no me acuerdo si era mediados del 95 o 96, ya tenían que eliminar absolutamente las alícuotas de ingresos brutos para la producción primaria. Bueno, no solo no sucedió eso, sino que las alícuotas crecieron exponencialmente y hoy hay provincias que ya retienen el 6%. Y a nivel de tasas municipales, a nivel local, ocurre lo mismo. Tenemos lo que todos conocemos como la tasa vial, la tasa de servicios generales, que obviamente está destinada al mantenimiento de la red vial, como su nombre lo indica, de los municipios. Bueno, en el último año y medio, proliferó la intención de varios municipios, y en algunos casos se sancionaron esas tasas, de gravar los combustibles o el despacho, la venta de combustibles en cada uno de los municipios, con el fin, por lo menos declarado en las tasas esas, de pavimentar caminos. Es decir, que uno, además de pagar una tasa vial para caminos que conocemos, que en la gran mayoría no tienen un estado de mantenimiento adecuado,
debe empezar a pagar además una tasa para pavimentarlos, una tasa diferente, cuando en realidad el destino y la tasa y el monto ya están pagados. O sea que, respondiendo a tu pregunta, Karina, lamentablemente nuestro sistema impositivo se ha enmarañado de tal forma que existe una enorme superposición de impuestos, no solo de orden nacional sobre los provinciales, sino hasta ya hemos llegado a la locura de que mismos municipios superponen impuestos, digamos. A ver, dos preguntas en una. La presión impositiva del sector, ¿alguna vez tuvo el nivel de presión o el porcentaje que tiene hoy? Esa sería la primera. Y la segunda es si, en tu opinión, la queja o el reclamo del sector tiene más peso en lo que paga o en lo que deja de percibir como contraprestación por lo que paga. O sea, yo entiendo que la presión fiscal sea muy alta, pero últimamente estoy escuchando más reclamos por lo que el Estado no hace, como por ejemplo caminos, seguridad rural y otro montón de cuestiones, que en realidad por el nivel de impuestos que paga, daría la sensación de que el campo estaría hasta dispuesto a soportar este nivel de presión si obtuviera a cambio la contraprestación que uno tiene que tener por justamente pagar impuestos. Mira, respondiendo a la primera pregunta, la respuesta es un sí rotundo. Estamos llegando, hay una cosa que en teoría impositiva se llama la curva de Laffer, que para no aburrir lo que significa es que en algún momento, a medida que el Estado aumenta la cantidad de impuestos y la alícuota de esos impuestos, ya deja de cobrar más porque es imposible seguir pagando. Y lamentablemente en el sector agropecuario argentino hemos llegado al punto máximo de esa famosa curva de Laffer. O sea, la presión impositiva medida en histórico es, por escándalo, la más alta. Sin ir más lejos, a principios de este año, el IARAF, que es un instituto de gran renombre en el ámbito impositivo, sacó un informe donde dice que Argentina, no solo hablando del sector agropecuario, sino en general, es el octavo país con mayor presión tributaria global a nivel global, valga la redundancia, y justamente la comparativa es, digamos, ese número solo, y yendo a tu segunda pregunta, no dice nada, que seamos el octavo, el décimo o el país número 20, lo que importa es si realmente eso se traduce en servicios y en un Estado presente y eficiente fundamentalmente. Y la verdad es que hoy lo que vemos, por lo menos en el agro, es un Estado presente, porque indudablemente que el Estado está presente, pero en muchos casos deficiente. No tenemos seguridad, no tenemos salud, no tenemos educación, o por lo menos no la tenemos acorde con el nivel impositivo de presión que estamos sufriendo. FADA, que es una fundación muy reconocida y que nació en los últimos años en Córdoba, habló en su último informe de que hasta el 75% en promedio de la renta agraria es tomada por el Estado. ACREA el año pasado hablaba de entre un 80 y un 85% de renta que toma el Estado para una explotación mixta en la provincia de Buenos Aires en épocas normales, y ahí está el tema. El productor se queja no solamente por el nivel de presión impositiva, sino porque no vuelve eso en servicio. Pero esto es, además, en épocas normales, ni hablemos de años en los cuales hay una emergencia, o por supuesto un desastre, donde en muchos casos la presión tributaria efectiva, dada la baja rentabilidad por una emergencia, por ejemplo, como está ocurriendo ahora en buena parte de la provincia de Buenos Aires por exceso de lluvias, supera el 100%, o sea, directamente la rentabilidad es negativa. Por lo tanto, yo te diría que la problemática es doble. Por un lado, el descontrol total de impuestos sobre impuestos, que suman una presión tributaria global que es definitivamente insostenible y está empezando de vuelta a haber incumplimientos por parte de muchos productores que no quieren incumplir porque además les beneficia seguir estando al día, por ejemplo, en el inmobiliario y poder tener el descuento con contribuyente, pero no lo pueden hacer, como ocurrió y ya lamentablemente lo hemos vivido a fines de los 90, donde muchos productores empezaron a desfinanciarse y tuvieron que dejar de pagar impuestos y después teníamos problemática de ejecuciones fiscales y ejecuciones de bancos también a productores. Y por otro lado también, por supuesto, la falta de prestación de esos servicios. Es muy clara en el caso de los municipios muchas veces. Está cobrando, por ejemplo, tasa de seguridad y higiene al campo. Primero, habría que discutir si realmente corresponde. Y segundo, el servicio definitivamente no se presta. O sea, jamás va un licenciado de seguridad y higiene realmente a constatar a un campo las condiciones en que se produce. Entonces, te diría que la respuesta es doble. Sí, la presión es altísima.